por el clickbait, por generar falsos debates, por generar el escándalo, por hablar mal de la 4T, por defender a la 4T, imperó en las redes mucho más de el asunto puntual que estábamos hablando, de qué se trata este apoyo y para qué sirve, ¿no? Pues este decreto, que por cierto se llama decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a la producción cinematográfica y audiovisual, ya quiere decir que no es un impulso al cine, es un impulso a las plataformas también, es un impulso al cine de ficción y del cine documental, pero también es un impulso a las series de ficción y documental, pero creo que lo importante aquí es pensar para qué se produce, para qué se dan estos fondos, para qué necesitamos más películas, para qué queremos ser uno de los 10 países que más cine producen en el mundo, si somos la cuarta taquilla en número de boletos vendidos, pero tenemos apenas 4 de cada 100 mexicanos viendo una película mexicana en salas. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy Elías Leonardo. En esta ocasión tengo como invitado a un periodista cinematográfico y cuando digo periodista lo matizo porque eso es un periodista. No es un creador de contenido, no es influencer, no es comunicador, es periodista, repito, en todo el sentido de la palabra. ¿Y por qué lo matizo de esta manera? Porque está aquí para que hablemos de un tema que cómo ha generado controversia, de cómo se ha desvirtuado la información respecto a él, cómo al momento de que se anunció lo que vamos a abordar aquí, se generó una cantidad de desinformación, bueno, propiciada por la opinología que ya nos apremia en redes sociales, de lo cual uno no está exento, ¿no? Ni muchos de ustedes, pero en esa vorágine, de verdad, se puede confundir al público y a la audiencia de manera increíble. Pero bueno, vamos a entrar en materia para hablar de lo que es el estímulo fiscal anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 15 de febrero, que se publicó hasta el 16 de febrero por la tarde en el Diario Oficial de la Federación. Y para eso me acompaña Sergio Raúl López. Sergio, pues ya un periodista de larga trayectoria. Sergio, bienvenido seas. Mil gracias, Elías. Y la verdad, pues un gusto estar aquí charlando de estos temas que pues, nos apasionan, ¿no? Antes que nada, creo que el interés que tenemos por el cine es un interés que va más allá del puro gusto y del puro disfrute, ¿no? Creo que ya pasamos esa etapa de me encanta el cine por la etapa de me dedico al cine, ¿no? Entonces luego nos toca ver este famoso reto del cine mexicano de Alberto, ¿no? O nos toca meternos en estas grillas culturales y hasta legislativas, ¿no? Que dices, pues si a mí me gustaba Kubrick, ¿qué diablos hago en la Cámara de Diputados, no? Pero bueno, es parte de la chamba. Sí, y bueno, el gusto es mío. Estabas contemplado para otro episodio que vamos a tener más adelante, pero ahora sí que se nos atravesó el decreto de este estímulo fiscal. Y ahorita que decías sobre estos andares del cine, para quien nos está escuchando, sépanse que entre nosotros no siempre estamos de acuerdo, ¿no? Tenemos desacuerdos No. desde criterios y observaciones respecto a una película, así como de distintos temas que pues van aconteciendo en el día a día que se relacionan estrictamente con la cuestión cinematográfica y la cobertura cinematográfica. Pero aquí, Sergio, estás porque, a ver, se anuncia este decreto del estímulo fiscal el 15 de febrero, día en que, caramba, hombre, las redes sociales proliferaron de una cantidad de información de todo tipo. Al 16 de febrero en el amanecer todavía había una barbaridad de opiniones que iban muy, pero muy distantes de la realidad de lo que todavía no se publicaba en el Diario Oficial de la Federación. Y yo dije, a ver, un poco de mesura en todo, ¿no? Yo por ahí tuve una discusión, un intercambio con una periodista que alegaba y argumentaba que en el cine mexicano no había buenos directores, que todos estaban en el extranjero y que por eso las películas mexicanas eran malas. Eso nada más como para poner sobre la mesa uno de los tantos temas que se discutieron. Hubo, ahora que está de moda el rage Uno de bait, los tantos lugares comunes, más bien. sí, y esto es rage bait, que es el de emitir un comentario que genere polémica y que incluso propicie la agresividad, el intercambio violento de palabras. Es que ya el cine independiente mexicano se salvó, bueno, en fin. Pero
dentro de todo esto, dentro de toda esta jungla, hubo dos personas que apelaron mucho a la mesura. Una de ellas fue Iván Lowenberg, director, y dijo, a ver, tranquilos, esperémonos hasta mañana que se publique en el diario oficial de la Federación. Y el otro fuiste tú, que no avisó, pero llegado el momento, leíste el decreto que se publicó en el diario oficial de la Federación. Posteriormente publicaste un texto que se replicó a nivel público, surgido de personas de la comunidad cinematográfica, y en ese texto, pues ahora sí que con peras y manzanas, e incluso también con tus propias dudas, dices, a ver, el decreto va de esto y quiero que se enteren. Partamos de ahí, Sergio, la mesura para informar algo, pues habla del oficio, ¿no? En este caso del oficio periodístico, de algo que no es nada más que se vaya a lanzar en redes sociales, sino que también tiene un proceso, y este proceso, pues, surge, ni más ni menos que de la mandataria de este país, como los Claudia Sheinbaum, y pasa a lo que es el diario oficial de la Federación. ¿Cómo es esto, Sergio? O sea, la mesura de decir, tengo que trabajar como un periodista y me doy el tiempo de explicarle a la banda con peras y manzanas de qué va. Sí, es que fue un fin de semana muy fascinante porque todo empezó en la mañanera del viernes, ¿no? En la mañana del viernes, que luego, si los lunes empiezan con seguridad y educación y tal, los viernes a veces lo dedican a cultura o a deportes. Y en esta ocasión llegó Claudia Curiel muy de casa, muy horonda, a decir que de qué trataba la nueva ley de cine, que se va a llamar Ley de Cine, Ley Federal de Cine y Audiovisual, cuando la anterior es Ley Federal de Cinematografía. Y entonces, pues yo no lo vi en directo porque tengo un programa de radio, entonces me fui al programa. Hasta la tarde que regresé, este, ya me vi con calma en la mañanera y me pareció una broma porque nadie le preguntó. O sea, de repente la reportera de cultura que va a la mañanera le dijo, entonces México va a pasar de estar entre los 10 países que más producen cine a estar entre los 5 que más producen cine. Y a mí eso me pareció de risa loca porque son estos lugares comunes como los que dices, ¿no? Los, México está lleno de malos directores, Omar Chaparro, Marta Higareda y Eugenio Derbez se quedan la lana del gobierno, Así. eh, Gael y Diego roban en Despoblado y se quedan con todo. Digo, no es que sea totalmente falso, pero tampoco es totalmente verdadero, ¿no? Y entonces, pues sí, a los reporteros les habían dado una cifra de que México es uno de los 10 países que más películas producen. Pues será el sereno, pero México es uno de los países que menos consumen su cine. ¿Para qué queremos 250 películas al año? Si no se ven. Si 4,5 de cada 100 mexicanos van a ir a pagar un boletito a una sala de cine a ver una película mexicana. Y eso es porque bajó la asistencia en general, no porque subió la asistencia del cine mexicano. Pero ese tipo de datos duros no los tienen los colegas periodistas, aunque estén especializados en cine, ¿no? Entonces, se anuncia la ley de cine, de la que si quieres después hablamos, y empieza el revuelo, ¿no? Ese mismo día, pues Claudia Sheinbaum dijo, y bueno, vamos a presentar el decreto para estímulo fiscal, o un crédito fiscal más bien, pero eso va a ser el domingo y va a estar, le vamos a dar un homenaje a Salma Hayek, que fue la que lo propuso, ¿no? Algo así dijo. Entonces yo dije, ah, pues el domingo va a estar bueno y van a explicar más cosas y a lo mejor el domingo va a pasar lo que faltó, que se firmara la ley de cine, la nueva ley de cine para que la mandaran al Congreso a su discusión. Pues no pasó nada. De repente llega Claudia Sheinbaum con Salma Hayek ante un salón de presidencia lleno de cineastas aplaudidores, porque eso sí, cuando están en redes son muy críticos del gobierno. Cuando están enfrente de la presidenta son muy sonrientes, aplaudidores y muy fotogénicos todos, ¿no? Entonces, pues ahí me tocó ver yo quería enterarme dónde iba a hacer eso, pero no, pues después ya descubrí que había una invitación cerrada. De hecho, sí fue prensa de cine ese día. El IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, los eligió.
Yo no sé qué criterios tienen para elegir esa gente, pero la verdad es que se hace este anuncio con Salma y pues todo el país revienta y empieza a discutir el cine mexicano, que el resto del año jamás se discute, a menos que no salga algo de Derbez, algo de los nenes charolastras, o en este caso, algo de Salma. Es decir, es cierto que los que se van al extranjero, a Hollywood, pues son los que llaman la atención en nuestro país, ¿no? Entonces, los tres amigos, los dos nenes charolastras, o la gran diva del cine mexicano que ha hecho películas terroríficas en Hollywood, de las cuales se salvan unas poquitas, son los que llaman la atención, ¿no? Y el resto del cine mexicano, que son miles de personas, pues nada, ¿no? Entonces, a mí todo eso me llama mucho la atención, pero sobre todo me llamó la atención dos hechos sencillitos. Uno, no se firmó la iniciativa de ley para enviarla al Congreso y tampoco se anunció una fecha de entrega. Y hasta la fecha no se han anunciado. Y segundo, el decreto se anunció que iba a publicarse en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente. Entonces, pues me paré a las 7 de la mañana a leer el diario, ¿no? Que ya después descubrí que se publica como a la medianoche del día anterior. Entonces yo, desde el propio domingo, hubiera yo podido revisar eso, pero bueno, lo revisé hasta regresando a casa el lunes 16, como a las, salió publicado como 6:30 de la tarde, en una edición vespertina que solo contenía ese decreto, y entonces ya me puse a leerlo y dije, ahora sí podemos opinar. Pero mi opinión de un día anterior para una entrevista que me hicieron Sandra Díaz para el diario 24 horas era eso, ¿no? No sabemos cuándo se presenta la ley de cine, no la hemos leído y el decreto pues hay que esperar al diario oficial. Entonces se publica la tarde del lunes y entonces ahora sí, manos a la obra, ¿no? El problema aquí es que la prisa por justamente lo que dices, ¿no? Por tener likes, por tener clics, por el clickbait, por generar falsos debates, por generar el escándalo, por hablar mal de la 4T, por defender a la 4T, imperó en las redes mucho más del asunto puntual que estábamos hablando. ¿De qué se trata este apoyo y para qué sirve, no? Pues mira, para ir desglosando de qué va esto, en función del texto que hiciste a bien publicar y pues ahora sí que hacerlo abierto al público y compartirlo con los demás, defines dos cosas de entrada. Uno es que se trata del decreto de un estímulo fiscal, no de una ley como tal, como se manejó horas antes y que fue también lo que causó todo un revuelo. O Confusión. sea, ¿no? Hay que entender que es un estímulo fiscal y más, y posteriormente en el siguiente párrafo haces una precisión que me llamó mucho la atención porque sí nos compete a nosotros como periodistas, como comunicadores, que es el de está redactado de tal manera que es muy complicado entenderlo en una primera lectura, en una segunda lectura, en una tercera lectura, incluso en más, que lo podríamos comprender mejor si tuviéramos el auxilio o el apoyo de alguien que maneje el lenguaje fiscalista, como lo especificas, de alguien que sepa de estos términos, de esta terminología que es muy enredada. O sea, eso me pareció, te digo, muy interesante porque es verdad. O sea, a muchos de nosotros nos tocó en aquellos años universitarios formarnos bajo la idea de que el periodismo es esto, es esto, es esto, pero pues el mundo va evolucionando, el mundo va creciendo, y si le vas a entrar a temas en los que hay que cuestionar con relación al derecho, hay que empaparnos de derecho. Si vas a preguntar temas relacionados a economía, hay que empaparse de economía. En este caso es una cuestión fiscal que, como matizas tú en el texto, hay conceptos que cuesta mucho trabajo entender. De ahí vamos, Sergio, porque das con ese punto también. Es como, ¿por qué hacerlo tan enredado? ¿Por qué esta redacción? Digo, a lo mejor porque así va de origen, pero ¿cómo nosotros podemos ampliar el conocimiento del mismo para poderlo dialogar con una audiencia y con un público? Porque también los propios cineastas deben estar hablándole a un contador o a un fiscalista de, oye, a ver, ayúdame a entender esto para ver si mi película entra o no entra, qué pasa, qué no pasa. Porque ahí sí viene otro temita, que es el de, ya cuando se trata de leer de qué va este estímulo fiscal, pocos son los que se avientan el ruedo. Tú fuiste ese primero que se aventó al ruedo. Sí, porque
Pues yo tengo ese antecedente, ¿no? Que colaboré muchos años en el Financiero y en La Jornada, donde, pues además de hablar de las películas, hablamos de la cosa política, de la cosa legal, de la cosa económica del cine. Y pues 9 años dirigí la revista Cinetoma, ¿no? Mi cargo era subdirector editorial, pero pues, yo prácticamente hacía todo. Este, y eso a mí me abrió muchísimo los ojos en la industria. Cuando yo llegué al cine a dirigir mi primera revista de cine, que era 24 por segundo, yo no tenía idea de Hollywood. A mí me encantaba ir a la muestra, al festival de verano de la Filmoteca, ver cine de Canal 11, irme a cineclubitos, comprarme mis DVDs o mis VHS en del cine que me gustaba, ¿no? Y fue una escuela grandísima durante un par de años, 24 por segundo magazine, para enterarme de cómo funcionaba Hollywood y qué eran estos blockbusters que a mí me aburrían, pero que ahora, pues, digo, no todos me aburren, pero como que todo este asunto de inflar títulos, inflar estrenos, me daba muchísima pereza. Y gracias a 24 por segundo, aprendí qué son las majors, cómo trabajan, qué es un blockbuster, qué es la Motion Picture Association, cómo se creó el sistema de estrellas, qué era el sistema de los tycoons o de los grandes emprendedores que se fueron a Hollywood a fundar esta industria, cómo empezó la industria en México y después con la revista Cinetoma me tocó más bien meterme a lo mismo, pero en la industria mexicana, historia, géneros, escuelas, impulsos, digamos, apoyos, ¿no? Y esa trayectoria pues ya me llevó a que hoy en día pues yo no puedo armar un artículo sin ponerme a leer leyes, tesis, o sea, porque para hablar de la ley de cine actual, que eso va a pasar pronto, pues hay que hablar de la ley del 50, que fue la primera ley. Bueno, del 31 de diciembre de 1949, entrando en vigencia el 1 de enero del 50, con Miguel Alemán Valdés. Después esa ley se modificó, se quitó y se puso la ley neoliberal de Salinas de Gortari, que en el 97 acabó de afinar Cedillo, y que ahora las autoridades de cultura dicen falsamente que ya se va a acabar esa ley neoliberal y que van a poner una nueva ley, cuando en realidad es adecuar a los tiempos digitales y de plataformas y del Internet esta antigua ley que habla de metros, de celuloide y de otras cosas rarísimas que ya no existen, ¿no? Entonces, pues todo eso a mí me gusta leerlo, leo un montón de tesis de repente donde encuentro información, y libros viejos, ¿no? Tengo muchos libros viejos y revistas, que hablan de la vieja industria como para comparar en qué estamos viviendo, ¿no? Porque si no, es muy fácil que te digan, es que antes teníamos, el boleto estaba la canasta básica, o que te digan que si México hiciera la excepción cultural francesa, como hizo Canadá en el TLC, nuestro cine estaría igual. Y bueno, 4.5% de cada mexicano va a ver una película mexicana, 3 de cada 100 van a ver una película en Canadá, una película canadiense en Canadá, y un año antes era 1.3. Entonces, la excepción cultural también son muchos inventos que hay alrededor, ¿sabes? Hay mucha ficción en el cine es ficción al final, pero los periodistas no creamos ficción, tenemos que dar datos. Entonces, el problema del periodismo actual es que si la directora de Huesera te dice qué es Huesera, tú lo vas a repetir, en lugar de ver la película y decir, a mí Huesera me parece todo lo contrario de lo que dice la directora, pero a lo mejor ni ella se dio cuenta, ¿no? Porque ella hizo la película y yo la estoy viendo. Son dos momentos y dos cosas diferentes, ¿no? Así está pasando con lo de la ley. Una cosa es lo que se dijo en público, con las estrellas, con los cineastas, y otra cosa es lo que se lee ya en la materia de la ley, ¿no? Pues este decreto, que por cierto se llama decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a la producción cinematográfica y audiovisual, ya quiere decir que no es un impulso al cine, es un impulso a las plataformas también, es un impulso al cine de ficción y del cine documental, pero también es un impulso a las series de ficción y documental, y es un impulso también a la postproducción y a diversos otros procesos de animación y demás que vienen incluidos en este decreto, ¿no? Entonces no es un apoyo al cine nada más, es un apoyo a la gran industria
y evidentemente está pensado este primer decreto para las grandes producciones, las caras producciones que no abundan en este país, pero la Voz Populi empezó a decir que era para el cine independiente este apoyo, ¿no? A ver, justo ahí vamos a entrar en materia para hurgar. De estas adecuaciones de las que hablas, es definir el concepto de audiovisual, ¿no? O sea, para expandirlo a lo que ya precisas, que es plataformas y también vienen las series, ¿no? Ya entran dentro de esta esta nueva eh, transición que están teniendo los medios digitales, ya no solamente cinematográficos, sino digitales, y que a través de la digitalización también hay una expansión de lo cinematográfico. Y ahora el segundo punto que es, sí, mucha banda se dejó llevar por la idea de que el cine independiente mexicano está salvado, viva el cine independiente mexicano, vamos a ver más películas independientes, adiós a los Derbez, adiós a Omar Chaparro, etcétera, etcétera, etcétera. También hubo mucha banda que dijo, a ver, espérense porque no es así, ¿no? La cosa no es así y no es así. Y tú justo en el texto que publicas lo precisas, Sergio, y dices, a ver, el mecanismo es verdaderamente competitivo a nivel mundial y no local, ¿no? Es una de las preguntas que te Sí. formulas. Y la otra es, pues es que es un estímulo que apunta más a los proyectos de medianos a grandes, a muy costosos, y que no va orientado específicamente a esas producciones independientes o de bajo costo. Esto lo haces también dando a conocer pues, los números, los datos que arroja el propio decreto. ¿Cómo llegar a esta lectura, Sergio, y cómo explicársela a la gente en el sentido de, uno, hay que entender lo audiovisual. Ya entran las plataformas, ya entran las Sí. series, no todo se queda en películas, no todo se queda en documentales. Y por el otro es a quién favorece, o sea, realmente a quién está favoreciendo y a quién le beneficia este estímulo fiscal y qué tanto nos puede beneficiar a nosotros o a la industria del cine mexicano per se. Sí, mira, este decreto está dirigido a los contribuyentes físicos y morales que residan en México o aquellos que son extranjeros pero residen aquí o aquellos que son productores extranjeros que no están establecidos en México, pero que vienen a México a realizar producciones, ¿no? Pero tienen que estar todos inscritos en el RFC y tener estas cosas que te piden a todo mundo, ¿no? Buzón tributario, cumplir tus obligaciones fiscales en tiempo y forma, tener una opinión positiva del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, que ejercen el terrorismo fiscal. Digo, es muy curioso la 4T porque hablan, insisto, de que están en contra del neoliberalismo, pero su sistema de Hacienda es de lo más rapaz y de lo más, digamos, arrasador del mundo, ¿no? Para cobrar un peso te están persiguiendo, ¿no? Y tienes que dar recibos, estar al día, en fin, todo esto lo tienes que cumplir. Pero además de todo eso, ¿no? Te exigen que del dinero que vas a invertir, 70% se quede en proveedores nacionales, ¿no? Actores, fotógrafos, sets, estudios, estudios de postproducción, proveedores o renta de equipo, renta de alimentos o catering, en fin, todo lo que sabemos que se puede pagar en México y que México pues tiene bastantes especialistas en el cine porque tiene pues digamos un ámbito sano de que la gente que se dedica a esto puede tener trabajo más o menos regularmente, aunque sin derechos laborales y a veces sin cobrar en meses, ¿no? Pero bueno, 70% tiene que gastarse con proveedores mexicanos, ¿no? Y después hacer una especie como de reporte o de carpeta a un tal comité técnico, del cual ya hablaremos posteriormente, que vamos a ver ahí que Hacienda y el SAT son los mandones en este sentido, ¿no? Este comité técnico eh, te acepta o no te acepta de acuerdo a unas reglas que todavía no existen y que ya veremos que se van a tardar un poquito, ¿no? Pero bueno, hay una tabla que te dice
tú para aspirar a, digamos, a que te registres y que aspires a tener este beneficio fiscal o este crédito fiscal, tienes que tener un proyecto de producción de largometraje, de ahí ponen ellos narrativo, yo diría de ficción, o de animación, o un capítulo de serie narrativa o de animación, es decir, puede costarte lo mismo una película que un capítulo de serie, que cuesta al menos 40 millones de pesos. Aquí es importante resaltar que de las 238 películas que se hicieron en el 2024, que es el último dato que tengo, el costo promedio fue de 13,5 millones de pesos. O sea, 40 millones es muchísimo más que el 90% de las películas mexicanas. Menos del 3% cuestan 50 millones o más. Entonces, es para las menos películas mexicanas. Evidentemente, si es para series o para películas para plataformas como Bardo, como Roma, en fin, ¿no? Estas películas caras que hacen, ¿no? O estas series caras, como las Poquianchis o como ahora el Chupacabras de VIX, para ese tipo de películas está pensado, ¿no? Y algunos otros cineastas como Amat Escalante o Carlos Reigadas, que cuando te enteras que cuestan 50 millones de pesos sus películas, 38 millones, dices, wow, ¿no? Muy independientes y muy autorales, pero con presupuestos grandes para el país, ¿no? Entonces, ese es el primero. El segundo es, si va a ser un documental, ya sea largometraje o una serie, tiene que costar mínimo 20 millones de pesos. Aquí en México, los documentales más caros, que son los de Berardo González o los de Tatiana Hueso, cuestan como 10 millones de pesos. O sea, el doble de los más caros en México son lo que te están pidiendo, ¿no? Entonces, evidentemente son para documentales como el de Paco Stanley, como el del propio Mocha Orejas, y en fin, para todas estas cosas de True Crime que pueden venir a México, ¿no? Me imagino que una película como Carteland, ahora que lo pienso, podría entrar en esta tabla, ¿no? Pero en fin, estas tablas están dejando fuera al más del 90% del cine mexicano actual. Y el último es un proceso de animación, de efectos visuales o de postproducción que cueste cada proceso 5 millones de pesos. Y esto le va a convenir a muchísimas empresas que dan este tipo de servicios y que se los dan lo mismo a las películas independientes o de autores, que se los dan a las películas comerciales y que se los dan a las grandes series como la serie, no sé, Luis Miguel la serie o como la de Paco Stanley la serie y no el documental, ¿no? Entonces, esta tabla ya te habla de que se quedó fuera la mayor parte del cine mexicano que conocemos. Entonces, aquí entra grandes producciones. Y esto se refiere o a cine extranjero, o a cine de plataformas, o a Salma Hayek y su proyectito. Porque ella cuando decía, es que, ¿cómo voy a filmar mi carta de amor a México? Otro lugar común. Esta película es una carta de amor a tal. Salma Hayek dice, una carta de amor, ¿cómo la voy a filmar en Australia? Se equivocó, es Nueva Zelanda, que gracias al Señor de los Anillos se volvió una potencia en locaciones y te regresan, cuando tú llegas con una producción grande, te regresan dinero, te dan apoyos, te dan descuento en hoteles, te dan descuento en transporte, en comida, y te regresan un porcentaje del dinero para que tú puedas aprovecharlo en ese mismo país y entonces ve lo que piensa un productor internacional de Nueva Zelanda. Ella dijo en las Canarias, pero en realidad todo Tenerife, en Dominicana también hay esto, quizá el caso más cercano a nosotros sea Colombia, que se ha robado muchas producciones grandes mexicanas, mejor se van para allá, les sale más barato filmar en Colombia que en México, no más barato, les conviene más. Pero imagínate que tú y yo tenemos 10,000 pesos para hacer una película, y entonces si me los gasto en la Cuauhtémoc, además que va a estar más caro, voy a poder filmar 10 minutos de película. En cambio, si voy a la isla de Iztapalapa, y ahí hay un cash rebate o tax rebate, que son estos modelos de estímulos, te dicen, si tú tienes 10,000 pesos y los metes aquí, yo gobierno te regreso 40% o 30%, a veces hasta 50%, entonces mis 10,000 se vuelven 15,000 pesos. Y esos 15,000 pesos, además Iztapalapa es más barata la comida, es más barato el transporte, es más barato el hospedaje, entonces voy a poder hacer una película del doble de caro
de lo que le haría en la delegación Cuauhtémoc. Eso pasa a nivel internacional. Eso es lo que Salma no pudo explicar bien. ¿Por qué me voy a ir a otro país a filmar? No es que en otro país le dieran dinero, es que el dinero que ella ya tiene para hacer su película, en México no tiene ningún estímulo para invertirlo. Y en muchos otros países, ¿no? En República Checa, en fin, incluso hay estados de Canadá y de Estados Unidos que tienen muchos más estímulos que otros, ¿no? Porque les interesa atraer a más producciones, ¿no? O por ejemplo la Comisión Fílmica de Londres, ¿no? Ahí se han filmado muchísimas películas porque dan estímulos y tienen todo un programa para armar cosas tan grandes como una ciudad gótica en un Batman o un James Bond que se tiene que armar en alguna otra ciudad. Londres puede suplantar a esa ciudad por los beneficios fiscales y económicos que te regresa. Entonces, eso es lo primero que no dijo Salma Hayek. Ahora, en todos esos países te regresan, tú pones el dinero y te regresan una parte del dinero que invertiste con dinero, siempre y cuando lo gastes ahí. Hay candados. En México te lo van a regresar como crédito fiscal. Por eso digo, digamos, esta herramienta o este mecanismo, pues es muy el lenguaje del sistema de administración tributaria. A ellos no te van a regresar dinero, es lo último que harían. ¿Qué es lo que hacen? Pues te regreso en impuestos. No me pagues tus impuestos, ¿no? Entonces, si yo gasto 40 millones de pesos y me pueden regresar de esos 40 millones hasta el 30% del costo del proyecto, ¿no? Entonces, pongamos, de esos 40 millones me van a regresar 4 por 3, 12 millones de pesos, pero me los van a regresar en forma de impuestos sobre la renta. Entonces, si yo tengo que pagar de esos 40 millones de pesos el 16%, que son como 6 millones y medio de pesos, pues me va a sobrar un buen dinero, ¿no? La mitad por lo menos de lo que me regresaron. Entonces yo esos créditos fiscales se los puedo dar a la empresa que me está haciendo corrección de color, que me está haciendo efectos especiales, que me está haciendo efectos visuales, que me está haciendo diseño sonoro, y entonces cada quien de esos 6 millones que me quedan, se los reparto y ellos tampoco pagan esos impuestos, entonces me pueden bajar el precio del servicio que me están vendiendo. De eso va el fondo. Y eso intenta ser competitivo con otros países que ya ofrecen este cash rebate. Pero no es lo mismo tax rebate, que es el mexicano, que es te regreso en impuestos, a cash rebate, que tú metes este dinero y aparte que te bajo impuestos, te regreso la lana para que la reinviertas en mi país y sigas filmando y sigas comprando y sigas adquiriendo, ¿no? Entonces, son dos modelos bien diferentes, ¿no? Pero esto es porque así piensan los del SAT. A ver, para quien nos está escuchando, vamos a ir aclarando esto por partes. Sí. Por Ah, ejemplo, por tal cierto, mira, como te lo, presumo mi taza de la cana cine. tal Para que como veas lo de qué lado más redactó. caliguana. Aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban al canal de Spotify y puedan escuchar este tipo de conversaciones y entrevistas con distintas personalidades de la industria y con distintos invitados. También vayan al canal de YouTube, suscríbanse y ahí encontrarán entrevistas, crónicas, críticas, historias y otras cosillas. Tal como lo redactó Sergio, no es un regreso monetario o cash rebate como sí ocurre en Colombia, ocurre en España, específicamente en Que vienen los Tenerife, en Nueva porcentajes, ¿no? Zelanda, ¿no? Es un estímulo fiscal que se manejará a través del impuesto sobre la renta, el ISR, ante el SAT, o sea, la Secretaría de Hacienda, directamente con los productores o las empresas proveedoras contratadas. Reitero lo que también ya apuntaba Sergio, no se le va a regresar dinero a quien decida producir en México, sino que se le va a otorgar un crédito fiscal. Vamos con el segundo punto que apuntaba Sergio al principio de este episodio, pues si ya la banda de por sí no va al cine, con este nuevo decreto de estímulo fiscal, las cosas no pintan del todo bien, porque pues son las plataformas, y puedo mencionar tres, las que más se van a beneficiar con este estímulo fiscal. Netflix,
Prime Video y ViX, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque son tres plataformas que suelen hacer series en nuestro país, les ha redituado muy bien, ¿no? A las tres, cada vez que lanza una serie o una docuserie, les reditúa muy bien, que ahí es otro tema, ¿no? No es documental, sino van a apostar por las docuseries porque les favorece. Sí, Entonces, y True ese Crime. público lo van a tener cautivo en la sala de su casa, por así decirlo, o a través del móvil, este público que va a suscribirse o va a tener que recurrir a la suscripción de esta plataforma para ponerse al día con este tipo de producciones. Ahí ya nos vamos a preguntar, ¿y dónde va a quedar el cine? ¿La gente irá yendo al cine? Les digo, es muy complejo. Y vamos para el tercer punto, Sergio, porque hablabas de un comité técnico. Y este comité Uy, técnico se va a conformar por el SAT, o sea, la Secretaría de Hacienda, por INCINE y la Secretaría de Cultura. Nada más que aquí se especifica que el SAT va a tener voz y voto, INCINE va a tener voz y voto, y la Secretaría de Cultura nada más va a tener voz, no va a tener voto. Esta es la conformación de ese comité técnico que va a tomar las decisiones sobre este estímulo fiscal. imagínate que el representante de Secretaría de Cultura tiene voz, pero no tiene voto. El representante del Instituto Mexicano de Cinematografía tiene voz y voto. Y el representante del Sistema de Administración Tributaria de Secretaría de Hacienda tiene voz, voto y es presidente y su voto es de calidad. Lo que él Sí, decida es lo que se queda. es el Esto quiere decisivo. decir, sí, esto quiere decir que si hay un problema de que estamos en manos no de gente especialista en cine, que pues, no tienen por qué ser especialistas en negocios o en ingeniería fiscal, pero en algo que sí hay que ser especialistas. ¿Qué proyectos valen la pena apoyar? ¿Qué proyectos eh, dan beneficios de mucho tipo? El cine te puede dar beneficios desde educativos, desde formativos, desde de la memoria o del registro, desde beneficios, digamos, turísticos, ¿no? Poner de moda un lugar, en fin. Todo eso tendría que tomarse en cuenta y no nada más tener ahí un administrativo, un fiscalista, decidiendo a través de que si está bien presentado o no está bien presentado los datos de este estímulo, ¿no? Entonces, eh, por ahí yo creo que hay un problema en el cine mexicano, que es que los apoyos que quedan, eh, es, o el principal apoyo que queda después de este nuevo decreto, es el EFICINE, el estímulo fiscal que está previsto en la ley 189 del impuesto sobre la renta y que tiene un fondo hoy en día, desde el 2025, de 815 millones de pesos. Originalmente eran 650, pero el año pasado subió a 815 y daban 600 millones para producir películas y 50 millones para distribuirlas. Ahora subió a 750 millones de pesos para producción y 615 millones para distribución. ¿Cómo funciona esto? Yo hago una carpeta, meto mi guión, pongo locaciones, pongo posible elenco, eh, mi paleta de color, los motivos, eh, digamos, cartas de apoyo de donde voy a filmar, de las locaciones, de la comisión de filmaciones del lugar donde voy a filmar, cartas de intenciones hasta del exhibidor, Cinépolis, Cinemex, Cinedot, Cinemagic, las que quieras, de intención de pasar la película por ahí, y o del cine Tonalá, qué sé yo, y de ahí que haces una carpeta muy compleja, también llenas una parte, digamos, una parte económica, una parte administrativa de gastos, y eso es lo que hay un comité en el Eficine que te revisa la calidad, le llaman artística de la película, y hay otro comité que es el de Hacienda, que revisa que los números estén bien y que también te pueden bajar el presupuesto. Si tú dices, te voy a estar 100,000 y te dicen, no, con 80,000 te alcanza, pues ya te fregaste y te ponen los 8,000, pero un, hay estos dos polos, ¿no? Y si tú no tienes una calificación artística mayor
Antes era mayor a 90, ahora hay tantos proyectos que si no tienes 96, o sea, si no eres matadito, ¿no? Sacas con 9.6 o 10, no va a haber una empresa que te dé el dinero, va a ser muy difícil. Y ahorita las empresas ya tienen hasta sus propios comités para elegir a qué películas de esas que salen bien calificadas les dan el apoyo. Y esto pasa a través de una figura que se llama broker, que es el tipo que conoce a las empresas y que conoce a los cineastas y que es el intermediario que conecta para que te den ese dinero. Suena muy complicado, pero al menos hay una revisión artística a tu proyecto. Tu guión está bueno o no. En este caso de este nuevo estímulo es, tú ya lograste tu proyecto, tú ya lo vas a hacer. ¿Quieres filmar en México? Mira, te doy este estímulo para que te vengas para acá y te decidas, te den un empujoncito para que decidas acabar o acabar decidiendo que tu proyecto va a ser en México y no va a ser en otro país. Entonces, pues sí, es un estímulo para producciones internacionales o de plataformas internacionales establecidas en México que evidentemente en nada va a beneficiar a los jóvenes que están estudiando, a a los directores en ciernes, a la gente que quisiera filmar un poco más caro, porque la realidad del cine mexicano es otra. Es más, su circuito es otro. Pero por lo menos el cine mexicano tiene Eficine, cuyo máximo con los 650 millones, bueno, con los 600 millones de pesos era máximo 20 millones por proyecto, es decir, le daban, apoyaban 30 proyectos al año máximo, y ahora van a apoyar con 25 millones máximo a esos 750 millones de pesos, que son 7 por 4, 28, 30 proyectos también, nada más subieron los montos, pero te digo, por lo menos se califica más lo artístico. En este nuevo fondo es puramente económico y puramente administrativo. Cumples estos requisitos, te quieres venir a filmar a México, te puedo regresar el impuesto. Y también, como pasa con el Eficine, este nuevo estímulo, que no tiene nombre, o este crédito fiscal, digamos, para diferenciarlo, tiene para producciones de mayores de 40 millones de pesos, de 20 o de 5, ¿no? Ya dijimos. Pero tiene un tope también de 400 millones de pesos al año. Hacienda pone estos topes muy curiosos. No da el dinero, pero dice, voy a apoyar hasta por tanto dinero en el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, cuando nos enteramos de cuánto debe Salinas Pliego, de cuánto pagan otras gentes, o de cuánto cuestan otras cosas, la inversión al cine mexicano realmente es mínima, ¿no? O sea, 815 millones, más estos 400, son Mil doscientos. 1.215 millones de pesos, que si lo pasamos a dólares, pues es lo que cuesta, yo creo que un par de películas de Hollywood, ¿no? Entonces, a ver, para ir cerrando, Sergio, en un escenario ideal, punto número uno, es que haya una persona involucrada directamente de la industria cinematográfica en ese comité en aras de fortalecer el aspecto artístico de las obras que se van a producir. En este caso ya no nada más cinematográficas, sino audiovisuales, como lo son las series y las docuseries. Y la otra, bueno, si ya estás lanzando este estímulo fiscal para producciones medianas, grandes, muy prime, ¿cómo fortalecer un, un eficine o cómo crear otro tipo de estímulos para el cine mexicano como tal, para ese cine mexicano independiente que se va a seguir exhibiendo en las salas? Claro, si es que encuentran espacio o vía de exhibición. Ahí hay otras dos dudas que se plantean dentro de algo que tú aterrizas también con toda honestidad en tu texto, que es, se van a crear muchas confusiones. Si de por sí ahorita ya están, se van a crear Eh, más. pues mira, yo no sé, para mí queda muy claro que este mecanismo fiscal está hecho para productores que ya quieren venir a filmar a México y que esto les va a dar como un empujoncito más para tomar la decisión. Pero ya van a ser grandes productores, ya van a ser producciones más caras de lo común en México, y entonces pues ya la calidad artística no importa, importa que venga un productor a dejar su dinero a México.
y entonces Hacienda le va a dar este beneficio fiscal. Hasta ahí, todo bien. Luego, el sexenio pasado se extinguieron los fideicomisos, 140 fideicomisos, entre ellos dos, que la comunidad cinematográfica lloró mucho, ¿no? Fidecine y Foprocine. El Fidecine era el que estaba dentro de la Ley Federal de Cinematografía y el Foprocine era un fideicomiso que se creó con Nacional Financiera, Nafinsa, eh, que se creó en el sexenio de Fox. El Fidecine se creó con Cedillo en la adecuación a la ley de cine, pero no entró en vigor sino hasta el sexenio de Fox también. Y luego se creó el Eficine. Pero estos tres fondos se crearon cuando el IMCINE intentó crear primero, en el sexenio de Fox, con Alfredo Yoskovich como director del IMCINE, un pequeño impuesto de $1 por cada boleto que tú pagaras en el cine. No sé si te acuerdas del famoso peso en taquilla. Ujú. En aquel momento entraban 180 millones de espectadores a las salas y entonces iba a haber un fondo de 180 millones de pesos. Para hacer películas de 15 millones de pesos, pues te iba a permitir hacer 10 películas al año. Eran cosas muy chiquitas, pero bueno, Cinépolis metió a sus abogados gangsters durísimos para defender a la Motion Picture Association, para defender a las majors, a todas las distribuidoras de Hollywood en México, que las majors de la MPA no son todas, son 6, ¿no? Ahora está Netflix y Amazon Prime. Ahora hay más plataformas, pero en esa época era Fox, Universal, Warner, Paramount, eh, Sony, en fin, ¿no? Este, Metieron amparo en la Suprema Corte, lo ganaron, de todos modos le subieron el precio al boleto, pero nunca le regresaron el dinero al Estado mexicano, y entonces entraron en función estos fideicomisos. López Obrador los extingue en el 2020, me parece, el año de la pandemia, y de ahí en la comunidad dice, mató al cine mexicano, ¿no? Y dices, ok, ya no va a haber cine mexicano. Pues, ¿qué crees? En el 2021 hay 259 películas hechas. Entonces, sustituyen estos dos fideicomisos con uno más que se llama Fondo al Fomento del Cine Mexicano, el famoso FOCINE, que ahora prometen que será la nueva ley de cine, sustituyendo lo que era el EFICINE, pero en realidad este fondo es más chiquito. Te pueden darlo 2, 3 años seguidos, te pueden dar hasta 8 millones por año, lo puedes combinar con el EFICINE, y entonces puedes tener por ahí, igual que hacías con el Fidecine o con el Foprocine, se combinaba con el estímulo fiscal del EFICINE, y podías hacer una bolsa más grande para generar tu película. Eh, pero digamos que ahora el FOCINE va a estar en la ley, sus, sus, sus montos son menores. Yo me acuerdo que el Foprocine te podía dar entre 8 y 10 millones de pesos, y el Fidecine te podía dar hasta 14 millones, pero eso tenía que ser menos del 50% y tú tienes que ser el socio mayoritario por lo menos con 50 más 1. Y ahora el Focine te da fondos mucho más diversificados, ya no son nada más para producir películas, son también para equipar salas de cine independiente, para hacer investigaciones del cine mexicano, y claro, te ponen tantos requisitos para que seas casi una empresa, que un investigador solito no puede meter eso. En fin, hay 14, no, 14, no, 12 convocatorias diferentes, cortometrajes de mujeres, cortometrajes en el interior de la República, largometrajes en el interior de la República, ópera prima de escuelas, que ya no son nada más el CCC y el CUEC, ya puede entrar cualquier escuela de todo el país, y es interesante revisar quién gana cada año, ya está diversificado eso. En fin, tenemos muchos otros apoyos, pero la verdad es que yo no sé si se necesiten más apoyos o si se necesita cambiar la mentalidad de que el gobierno tiene que pagar todo el cine mexicano. Tanto es así que en las escuelas les enseñan a hacer carpetas antes de enseñarles a hacer una buena historia. Así como te enseñan las escuelas cómo emplazar la cámara y como decía ya Blanco, ¿no? Te va a decir las tres variaciones básicas del movimiento de cámara y sus ramificaciones y tal.
Dije, ¿para qué quieres saber eso? Para eso hay fotógrafos, ¿no? Tú quieres saber cómo narrar una historia audiovisualmente, Ujú. porque si no vas a Cineteca y ves talento emergente o ves las películas de la muestra que abren y cierran y dices, híjole, pues es que son nacidos para dormir público, ¿no? O para aburrirlo o para enredarse en sí mismos, ¿no? Hay que aprender a narrar, pero en las escuelas se enseña a pedir fondos antes que a narrar. Entonces, estamos en un periodo en el que se hacen demasiadas películas, muy pocas llegan a cartelera, muchas se han perdido en estos años del nuevo milenio. Te aseguro que si vemos el porcentaje de películas mexicanas que se han perdido, yo creo que supera el 30%, ¿no? Alardeamos la producción, pero nunca tratamos de que esa producción llegue al público o que se preserve por lo menos, o que circule mucho, ¿no? Entonces, creo que el problema aquí es más bien esta mentalidad de producir y abandonar la película. Acabé mi película, fui a un festival grande o chiquito, para lo que me alcance, y luego voy a estrenar en Cineteca y en algunas salitas, y a lo mejor voy a dar el cinemanazo en las cadenas comerciales, y a lo mejor luego salgo a nuestro cine, o me rento en Apple TV, o me rento en YouTube, o me rento en Prime, en Amazon, perdón, y hasta ahí llegó mi película, y la vieron 20,000 personas. El fenómeno taquillero de este año, que es Bendito Corazón, llegó a 900,000 espectadores en un país de 130 millones. Entonces, el problema no es producir, el problema no son los fondos. Está bien que los cineastas quieran dinero y no tengan llenadera, que por cierto los periodistas también deberíamos pedir nuestro fondo para poder hacer toda esta actividad cultural cinematográfica con recursos y no nomás de AOKIS, ¿no? O pro bono, como dicen, ¿no? Porque pues todo el mundo gana de los fondos públicos en el cine, menos el periodista. Pero creo que lo importante aquí es pensar para qué se produce, para qué se dan estos fondos, para qué necesitamos más películas, para qué queremos ser uno de los 10 países que más cine producen en el mundo, si somos la cuarta taquilla en número de boletos vendidos, pero tenemos apenas 4 de cada 100 mexicanos viendo una película mexicana en salas. Y en Netflix, pues también, o sea, hay fenómenos como Contraataque, que también fueron muy populares en su momento, o siguen siéndolo, incluso mundialmente, pero la mayoría de las películas mexicanas en plataforma pasan de noche. Y tienen, digo, las plataformas no revelan espectadores, que eso es algo que debería por ley exigírseles, ¿no? Y esta ley debería exigírselos, pero no veo que nadie mencione algo así, ¿no? Este, pero lo que nos falta no es hacer muchas películas, nos falta hacer películas sin fondos públicos para volver a tener una industria con productores privados, como fue la época de oro o como fueron los años 70. Tanto se ataca a las ficheras y al cine de luchadores, pero era lo que mantenía la competencia con Hollywood. Hoy en día México no compite con Hollywood y a mí me parece que todo este asunto de los fondos, de las reglas, de lo de Hacienda, de lo de tener sonido 5.1, Atmos envolvente y tanto, para películas que van a haber 30 espectadores, pues es una broma, mala broma, para no competir con Hollywood y no hacerle sombra. Y que es un sistema que está montado en México desde, no sé si desde Echeverría, desde Miguel Alemán, porque cuando mataron a Kennedy y el famoso Jack Valenti se fue a la Motion Picture Association en los 60s, empezó a venir a México a quitarnos el poder de taquilla que teníamos, no solo en México, sino en el sur de Estados Unidos, en España, en Portugal, en Latinoamérica. Lo fuimos perdiendo con los años y nuestro último reducto que competía con Hollywood, que eran ficheras, traileras, eh, Valentines Trujillos y Mario Almohadas y demás cine de género, ¿no? De géneros mexicanísimos además, fueron arrasados por este sistema de apoyos estatales que decían que solo apoyan al cine de calidad. Y en el cine, pues sí, hay arte, gran arte, hay gran calidad, pero sobre todo hay esta conexión poderosísima con el público y esta economía poderosísima que se
logras si tú tienes un contacto bueno con el público. Entonces, la verdad es que ya no hay contacto con el público. Tiene que haber, o sea, ya quedaron en el 2014, hace 12 años ya, los taquillazos de nosotros los nobles, 14 millones de espectadores, perdón, 7 millones de espectadores, y no se aceptan devoluciones, que logró, creo que 15 millones de espectadores, y recaudó 600 millones de pesos en taquilla, cuando el fondo que le dieron, que era el Eficine, era de 14 millones. O sea, imagínate lo que logró con 14 millones, 600 millones. De eso no se habla, pero también eso se vale en el cine. Si no, no habría Adam Sandler y no habría estas películas de Lara Croft y demás, ¿no? O sea, ay, queremos puro cine de calidad en Hollywood, no es cierto. Quieren taquilla. No habría Rápidos y Furiosos. Aquí, como que ganó el sistema escolarizado de si no estudias en el CCC y no te da el gobierno mexicano una lana, tú no eres cineasta. Pues no, el cineasta es el que va a ver la gente que es popular y que es arraigado, ¿no? Eh, Danzón de Mariano Varo fue un fenómeno de taquilla, igual que era la India María o que Cantinflas, ¿no? Se pueden hacer las dos cosas, se puede tener una industria sana con una taquilla sana en la que México tenga injerencia, pero yo creo que si México empieza a competirle a Estados Unidos o a la MPA, que está enfrente de la Casa Blanca y del Capitolio, sus oficinas, yo creo que si les empiezas a hacer ruido, te invaden. Ahí sí te invaden, ¿eh? No por los narcos, no por otros problemas en México. Yo creo que si tú creas un sistema de cine que proteja tu cine y tu cine le arranca el dinero a Hollywood de la taquilla mexicana y de las plataformas que están en México y de la televisión, tanto de cable como abierta, yo creo que ahí sí te invaden, porque es uno de los puntos neurálgicos del poder de Estados Unidos en México, ¿no? Dominar la taquilla. 9 de cada 10 pesos que se ganan en taquilla van a Estados Unidos. Y bueno, y se quedan en el duopolio exhibidor, ¿no? De Cinemex y Cinépolis. Pero o sea, todo este sistema, esta nueva ley de cine, yo no veo que tenga impulsos de cambiarlo y veo que estos fondos son un remedio, son un mejoralito para que los cineastas estén tranquilos, pero siguen sin tener contacto con el público. Y eso es a mí el tema que más me preocupa. Y yo diría más, esta nueva ley de cine. Como se lo dije a Sergio Mayer cuando empezó los parlamentos abiertos por ahí del 2019, para discutir esta ley de cine que en ese momento teníamos chance de ver los avances, ahora ya nadie te la enseña, se queda oscura en el IMCINE, ¿no? Esta nueva ley de cine debería pensar no en los cineastas, no en las salas de cine, no en los proveedores de servicio. Una ley de cine se hace para los para la ciudadanía. Y la ciudadanía somos todos los mexicanos y todos los mexicanos somos los que deberíamos tener acceso a consumir el cine. Y el de todos los países, ¿no? Pero, bueno, me fui más allá, pero era porque es un tema que me importa mucho. No, 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 está bien. De hecho, para cerrar, a ver, es que no solamente no le competimos a Hollywood, sino que hay algo todavía más delicado, que es, por lo menos del 2000 para acá, se le ha metido la idea a la gran audiencia de que tenemos que hacer películas que se parezcan mucho a lo que ofrece Hollywood. Como que si el Sí, cine mexicano no tuviera su propia identidad, su propia esencia, que digo, no por nada todo un siglo anterior ahí está, pero se ha impuesto esta creencia, de verdad, de que la hollywoodización del cine mexicano tiene que ser así, ¿no? Que tienen, todas las películas se tienen que ver como amores perros y ya. Eso es una. Dos, coincido plenamente en que se ha alejado al público de las salas y aquí ha habido actores que lo han dicho. ¿Sabes qué? Es que yo he rechazado algunos guiones porque no me identifico con el personaje y siento que quien paga el boleto no va a conectar con la historia, no conecta con la ficción o la realidad que está viendo dentro de esa historia y ese personaje. Entonces, mucha banda va hoy a las salas, por lo menos en lo que concierne a títulos comerciales, la mayoría producidos por videocine. A mí me ha pasado que yo voy, no logro conectarme, no logro identificarme, no logro verme representado en ninguna de estas películas. Sinceramente, no soy el único. Tan es así que
pues la banda no va. Ahora dicen, no, es que sí van y son las que generan taquilla. Pues sí, porque son las que se exhiben y porque estas cadenas exhibidoras deciden exhibir. Pero, y luego también para ir cerrando, Sergio, y a quienes nos están escuchando, bueno, ya habrán notado que es un tema muy complejo que se ramifica todavía en más temas que valen la pena explorar. No es nada más de que, el cine mexicano es bueno, el cine mexicano es malo, el cine mexicano es un género. No, 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 realmente esto compete muchas aristas, desde producción, distribución, exhibición, audiencias, un montón de cosas que espero y confío sigamos conversando, sigamos platicando para que ustedes también tengan noción de lo que está sucediendo. Sergio, pues gracias por venir. Este es tu espacio, es tu programa. ¿Algo que tú quieras agregar? Fíjate que ahora que pensaba esto de la ley, se habla mucho de la excepción cultural. Esto fue un invento de Jack Lang en la Francia, creo que todavía del general de Gaulle, que era decir, no podemos pensar la cultura como un producto, hay que pensarlo como un bien cultural y por tanto hay que defenderlo. El resultado es que Francia tiene un poderoso aparato de apoyo al cine que parte del Centro Nacional del Cine, el CNC, pero que tiene un organismo que se llama Unifrance, tiene un presupuesto y que tiene el reporte de todos los estrenos franceses en el mundo y que incluso permite, por ejemplo, en México, el ciclo más exitoso o la muestra más exitosa de cine del país, se llama Tour de Cine Francés desde hace un montón de años, y el Tour de Cine Francés en México recibe apoyo monetario de Unifrance. Por eso Nueva Era y eh, Cinépolis le entraron al quite, porque reciben dinero desde antes. Pero en fin, Canadá llegó al Tratado de Libre Comercio en tiempos de Salinas con la excepción cultural para proteger a su cine. México no. México lo trató como herramienta y entonces muchos vocingleros del cine han dicho desde el 94 hasta acá, o sea, 30 años, con la misma advertencia. En el TLC el cine debe salir del TLC porque si no nos van a seguir fregando los de Hollywood. Pues, ¿qué crees? Si ves Focus, que es el anuario que crea el Observatorio Europeo del Audiovisual y que presenta en Cannes cada año en el mercado de cine de Cannes, el del año antepasado dice que mientras México tenía 3.8% de market share, es decir, 3.8% de espectadores del 100% iban a ver una película mexicana. En Canadá, apenas el 1.3% iban a ver una película canadiense. Y en Estados Unidos, que es el mismo territorio de Norteamérica, del TLC, 97 de cada 100 gringos ven una película gringa. Y Estados Unidos tampoco negoció la excepción cultural de su cine. Simplemente tiene herramientas para que sus películas, y bueno, y la tradición de tener un cine muy comercial, muy taquillero y muy atractivo en todo el mundo. Pero México no tiene herramientas para defenderse y las que tenía las quitó. Pero lo más curioso es que también el Tratado de Libre Comercio, el 10% de garantía que dice la ley de cine debe tener el cine mexicano en las pantallas, en todas las pantallas, y que las quieren aplicar las plataformas también, pues no es nada comparado con el 50% que la protegía la primera ley de cine. Si tú tenías una sala de cine entre 1950 y 1994, le tienes que dar la mitad del tiempo a las películas nacionales. Con Salinas bajó al 10%. Y ahora, con esta nueva ley, anuncian que va a ser otra vez el 10%, pero que lo van a revisar cada 6 meses a ver si se cumple. El problema de esto es que si tú revisas la ley actual de cine, el reglamento tiene que decir cómo se aplica este 10% y no dice cómo se mide. Por ejemplo, en Corea te dicen, si tú tienes una sala de cine, originalmente decía 180 días al año tiene que tener una película coreana, todo el día. Hollywood se metió y entonces modificaron y dijeron, ok, tú dueño de un cine en Corea,
90 días de los 365 me vas a poner una película coreana todo el día, o contenido coreano. Ese es su 25% de garantía. Aquí es el 10%, pero el reglamento de la ley de cine no dice cómo se aplica. Si no se dice cómo se aplica, pues evidentemente no se va a aplicar. Entonces, ¿qué es lo que falta de esta ecuación? Desde la ley de cine hasta estos marcos fiscales, hasta los fondos que tenemos, pues falta el público. La fórmula está incompleta, sin que el cine rompa a ser el círculo cerrado que es, de comunidad, ¿no? Y que se abra hacia el público grande. Por eso el público grande opina así, porque pues, quién le queda visible nada más? Pues los que mencionan. Chaparro, Higareda, Derbez, Del Toro, Cuarón, Iñárritu, Gael, Diego, Salma. Y poquitos más. Ujú. Entonces, abrirse al público. Sergio, pues dile a la banda dónde te pueden leer, dónde te pueden escuchar. Pues yo soy subdirector de la revista cultural semanal Salida de Emergencia. Es S, la letra S, la letra D, luego la palabra emergencia.com. Eh, También así SD Emergencia en redes sociales. Me pueden seguir a mí como @Sergio Raúl López con una sola L entre Raúl y López. Los viernes estoy en Imponente Radio en una revista radiofónica de cultura y espectáculos que se llama La Esquina. Y, eh, y bueno, pues por ahí colaborando en donde se dejen, ¿no? Acabo de trabajar para los estudios Churubusco su ciclo de los 80 años, a veces algo en el 22, a veces algo en Radio Mexiquense, salía con Gerardo Gil, que ya no está al aire, ¿no? En Radio Cañón, en La Moviola, en fin, por ahí, y en mi canal también de YouTube, tengo muchas entrevistas compiladas, también es Sergio Raúl López. Perfecto, pues Sergio, gracias por el tiempo, por venirnos a ampliar el panorama para aclarar algunos puntos de lo que es este estímulo fiscal y de lo que acontece con el cine mexicano. No, hombre, muchas gracias por la invitación y pues gustoso de compartir micrófonos y cámaras. No, no será la primera ni la última vez. De ustedes, amigas y amigos que nos están escuchando, dejarles abierta la pregunta de ustedes como público, ¿cómo se sienten con relación a las películas que ven en pantalla, las películas nacionales? ¿Se sienten cercanos, se sienten identificados, sienten que las historias que ustedes viven en el día a día, que no son todas de violencia, que no son todas de criminalidad, están contadas, narradas o representadas en la pantalla, sienten que no son tomados en cuenta? Recuerden que aquí su opinión vale y vale mucho porque la charla cinéfila la hacemos todos.